Vamos a ir al libro de Jonás. Vamos desde que el pastor que predicó en la conferencia de misiones habló de Jonás, yo seguí leyendo un poco más el libro y Dios me enfocó en el capítulo 3 de Jonás y ahí vamos a leer entonces. Vamos a ir a Jonás capítulo 3 y vamos a leer todo el capítulo, son 10 versículos. Así que Jonás capítulo 3, si lo podemos poner en la pantalla también, podemos leerlo todos juntos. Así que saben que no me gusta que me dejen solo leyendo, ¿verdad? Entonces leemos. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, fuerte hermanos: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Pregunta: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio, ¿podemos leer fuerte el número 10? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén y amén. Ahí está la preciosa palabra de Jonás capítulo 3. Entonces, hermanos, Dios es un Dios de misericordia y amor, ¿verdad? Dios es un Dios tan misericordioso, amoroso y justo. Por lo tanto, yo escribí aquí como tema del mensaje el orden de Dios para salvar. Saben que Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Él es un Dios de orden y no hace nada sin antes advertir. No hace nada sin antes avisar. Entonces, Dios es un Dios de amor y de justicia. Por lo tanto, Él es el único que puede ejecutar esto que es parte de su carácter de manera perfecta. Dios es un Dios de amor y justicia, es parte de su carácter. Por eso Él nunca hará algo que niegue su carácter. En el caso de Nínive, hermanos, en el caso de Nínive, Él dice que era un pueblo, escuche esto, en el caso de Nínive, Él dice que era un pueblo ignorante a su palabra. Quiero que leamos capítulo 4 de Jonás, último versículo, versículo 11. Jonás, capítulo 4, versículo 11. Dice así: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Entonces había falta de palabra en el pueblo de Nínive. Por lo tanto, vivían en ignorancia. Había falta de la palabra en Nínive. Y Dios dice: no saben ni discernir entre su mano derecha y la mano izquierda. Primera observación acerca de cómo estaba la ciudad de Nínive. Pero en cuanto a su estilo de vida, la palabra dice también en Jonás capítulo 1 versículo 2. Vamos a ver cuál era el estilo de vida de Nínive
en el capítulo 1, versículo 2. Dios le dijo así a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, es decir, predica contra ella, porque ha subido ¿qué? Su maldad delante de mí. ¿Cuál era el estilo de vida de Nínive? Un estilo de vida de maldad, un estilo de vida de pecado. No solo había pecado, practicaban el pecado, tanto así que había subido la maldad delante del Señor. Entonces, una vida continua de maldad. Entonces, veamos cómo el amor y la justicia de Dios son aplicados aquí para adoptarlos a nuestra vida también, hermanos. Uno de los puntos que yo escribí aquí, y dice así: mira, Dios es tan amoroso y es soberano de todas las cosas, porque Él creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y todo lo que en ella hay. ¿Cuántos creen que Él creó todos los peces que hay en el mar? Entonces Dios se valió de un pez, usó un pez grande, gigante, para llevar a Jonás hasta Nínive y él pudiera predicar su mensaje. Entonces Él usó su creación para poder llevar el mensaje a esta ciudad. Y no solo a esta ciudad, era grande ciudad. Entonces, hermanos, el Señor mueve cielo, tierra y mar para llevarte la oportunidad de salvación. Él usa todo lo que Él tiene para darte la oportunidad de salvación del juicio que se avecina por el estilo de vida. Entonces, ¿qué pasa aquí? Puse yo como primer punto la iniciativa de Dios en acción, porque todo empieza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo empieza en Dios. El deseo de salvación de las almas empieza en Dios. El método de salvación para nosotros empezó en Dios. Todo empieza en Él. Entonces, yo quiero usar para explicar esta palabra, porque como Pastor Juan siempre nos ha enseñado, la palabra explica la palabra. Estamos en el Antiguo Testamento, pero vamos a ir al Nuevo Testamento también, a Romanos capítulo 10, para ver cómo es el orden de Dios para salvar y cuál fue el orden que Dios ocupó para salvar a Nínive y cuál es el orden que Dios quiere ocupar para salvar tu pueblo también. Amén. Entonces, Romanos 10, Romanos capítulo 10, versículo 13. Ok. Romanos 10, versículo 13. Sí, Romanos 10, versículo 13. Vamos a ir leyendo despacio. Dice así, aquí está en la pantalla también para los que no lo tienen en su libro ahí. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pregunta, ¿estaba Nínive invocando el nombre del Señor? No estaban invocando el nombre del Señor para nada, ni se les ocurría por la mente. Entonces el Señor está aquí diciendo, bueno, Nínive está viviendo en maldad, en continuo pecado, pero no tienen oportunidad porque no saben ni lo que viene, ni lo que deben hacer para salvarse de lo que viene. Entonces, hermanos, el Señor Pablo empieza a decir unas cosas preciosas que me encantan, y de hecho hasta está en una alabanza que dice, enciende una luz. Y luego dice, ¿y cómo irán? Entonces es aquí donde sacaron esa alabanza. Mira el versículo 14 de Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Está haciendo pregunta. Entonces, ¿cómo iba a invocar Nínive si no tenían en quien creer? No tenían al Dios de Israel para creer en Él. Siguiente pregunta. ¿Qué dice? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces ahí revela bien que el pueblo estaba en ignorancia, hermano. Siguiente, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Siguiente pregunta, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces el Señor
la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces venía muerte para Nínive. Pero antes de ejecutar eso, Dios brindó por su bondad y misericordia la oportunidad a este gran pueblo para que tuviera chance, oportunidad de salvación. Justo como Dios nos dice día con día, domingo tras domingo, un mensaje para nosotros ser salvos, y no solo salvos, convertirnos en este mundo en lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. Escucha cómo Dios es un Dios de orden y respeta a su patrón antes de hacer lo que la paga del pecado trae. Entonces, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Mencióneme el nombre del enviado en esta historia. Aleluya, hermano santo. Ya tiene los primeros 10 puntos. Jonás es el nombre del hombre que fue enviado en esta historia, porque necesitaban un predicador en esa ciudad, ¿verdad? No es que lo estaban pidiendo, pero se necesitaba. Ok, ¿qué hizo Jonás ahí? La palabra dice que le dijo: Señor, levántate y ve a Nínive, esa gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, y predica. Entonces el predicador llegó y él empieza a hablar. Entonces, mientras él empieza a hablar, Nínive comienza a escuchar, a oír. Pero mira, hermano, oír es muy diferente a solo percibir sonidos. Le voy a dar un ejemplo. Usted puede estar aquí y ahorita mismo usted puede estar, ¿cuántos conocen el WhatsApp? Entonces puede estar en el WhatsApp y empieza, como siempre le hemos dicho, voy a ocupar ese ejemplo siempre. ¿Hay trabajo mañana? Ese es repetido ese dicho, pero siempre lo vamos a ocupar hasta que se acabe aquí en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, pensando en otras cosas, texteando, pensando en el problema, en la situación. ¿Qué está pasando entonces? Que yo estoy hablando un mensaje del Señor, pero como usted está enfocado en su mensaje, lo que yo estoy hablando solo es un sonido que llega por ahí. Un sonido vago por ahí, que yo estoy bla, 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 bla. Así se escucha, como en su mente, en sus oídos, en su corazón. Si usted está enfocado en otra cosa, lo que yo hable de parte del Señor solo va a ser un vago sonido que esté por ahí, pega en esta pared, rebota allá. Así que ¿cuántos están concentrados aquí? Digan amén. Gloria a Dios. Entonces hay esperanza, hay oportunidad, porque estás escuchando. Y entonces sigue el patrón de Dios. Ellos comienzan a escuchar. Y yo escribí aquí: Él levanta a alguien para ser enviado. Se fue Jonás. Envía su mensaje para ser escuchado. Usa todos sus medios para hacer llegar el mensaje. Hace saber lo que está viniendo. La paga del pecado es muerte. ¿Qué decía Jonás? De aquí a 40 días iban a morir. Nínive será destruida. Dice lo que va a pasar. Y algo que me encanta, diga conmigo: gracia. Les dio un tiempo. ¿Cuánto tiempo les dio? 40 días. Él ofrece un tiempo, hermanos, como oportunidad para salvación. ¿Cuántos conocen el reloj? El reloj, a veces hay una cuenta regresiva. Cuando tenemos el año nuevo, lo ponemos ahí: 10, 9, 8, hasta que llegue el lunes y decimos Happy New Year, feliz año nuevo. Hay un tiempo, hermanos, y la Biblia dice que necesitamos usar bien el tiempo, porque los tiempos son malos. ¿Cómo estás usando tu tiempo, hermano? ¿Cómo usas tu tiempo después de oír un mensaje de Dios? ¿Cómo usas tu tiempo después que escuchas una instrucción de Dios para tu vida? Entonces, hermanos, Jonás estaba diciendo: de aquí a 40 días, mencionó un tiempo. Todo lo que se va a hacer, se tiene que hacer dentro del tiempo de Dios. ¿Cuántos conocen este famoso dicho? En el tiempo de Dios. Se escucha bien cristiano ese dicho. Pero ese dicho es para posponer. Ese dicho se usa para posponer.
Y que dejar que pasen años y años, y pasaron 10 años, y hermano o hermana, ¿por qué pasa así siempre? Es que en el tiempo de Dios, pastor. Alguien que esté esperando 10 años para ser transformado, me quito el sombrero porque usted es tan paciente que sabe esperar 10 años para ser transformado o para actuar en lo que Dios está hablando. Él ocupa, Él tiene un tiempo. Él cumple su propósito. Hasta ahorita, dígame, ¿Dios ha cumplido con usted, hermano? Le ha enviado. Pastor Juan llegó a mi casa un día, llegó el mensaje. Y ahí estábamos, ¿verdad? Estaba la hermana Daisy, estaba el hermano Moisés. Ahí estábamos, Él llegó a visitarnos. No voy a decir que fuera Jonás porque no sé si quiere relacionarse con... No sé qué pez lo fue a dejar ahí a la puerta, pero el que llegó, llegó. Solo Él sabe cómo llegó. Entonces, y llevó el mensaje. Nosotros teníamos dos opciones: o recibir o rechazar. Bendito sea Dios que recibimos. Bendito sea Dios que recibimos. Todo empezó allí y hoy estamos aquí por la misericordia del Señor. Porque recibimos el mensaje que Dios llevó a nosotros. Yo conozco mi destino, ¿cuál era? En el día que llegó Pastor Juan a la casa, yo ahora conozco mi destino. En ese momento sabía, pero cuando estás cegado, no te importa. No te importa lo que va a pasar. Dices, no, la verdad no me importa lo que pase conmigo. No tienes conciencia de lo que estás diciendo. No tienes idea de lo que estás diciendo. No tienes idea porque estás cegado, una mente cegada, corazón endurecido. No tienes abierto los ojos para ver la magnitud de donde Dios nos rescata, nos salva. Entonces yo iba en camino de destrucción. Ahora conozco de dónde Dios me salvó. Y le doy gracias al Señor porque en su misericordia nos visitó, usó un enviado, usó una palabra, nosotros oímos, escuchamos y después reaccionamos. Y este es el siguiente punto: la reacción del hombre ante la iniciativa de Dios. Todo empezó en Dios y hasta ahorita Dios cumplió. Profeta llegó, costó que llegara, pero llegó. El mensaje se promulgó, se proclamó. Entonces ahora era trabajo ¿de quién, hermanos? De los ninivitas reaccionar al mensaje. Hoy entra tu trabajo. Hoy entra tu tarea y mi tarea. Reaccionar a la palabra que estamos escuchando. Mira bien lo que hizo Nínive. Vamos a estar ahí, Jimmy, en Romanos 10, pero vamos a volver ahora a Jonás 3 nuevamente, al versículo 5 en adelante. Dice que, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Qué dice la palabra? Creyeron a Dios. Wow, o sea que cuando oyeron, ¿cómo viene la fe? ¿Cómo dice la palabra que viene la fe? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces ellos se desenfocaron de lo que estaban haciendo y se enfocaron en oír la palabra de Dios. Soltaron lo que estaban haciendo, dejaron lo que estaban haciendo, y gracias a eso, porque hermanos, nosotros muchas veces queremos oír pero sin soltar lo que estamos haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Queremos oír la palabra de Dios mientras hacemos lo que sabemos que está mal hacer. Entonces, el pueblo de Nínive se desenfocó de lo que estaban haciendo. Y Dios quería tanto. Oh, wow, mira lo que Dios me da en este momento. Uf. Dios ama su creación también. Ahí habían animales y todo. Pero Dios es tan precioso y sabio que les dijo, cuando hicieron eso ellos, ni animales coman ni nada. Hasta les puso que se desenfocaran de atender a los animales para que se enfocaran en recibir la palabra y en hacer lo que debían hacer. Así que ni los animalitos iban a comer, porque Nínive iba a estar. Porque los animales, ¿de qué se iban a arrepentir los animales? Nada. Las gallinitas no iban a pedir perdón porque no pusieron huevos ese día. Entonces, hermanos, a veces tienes que quitar la mano del afán.
para enfocarte en el mensaje que Dios te está dando. Y no solo enfocarte, sino accionar en lo que Dios te está dando, hermano. Creyeron. Y no solo creyeron con su corazón. Tú puedes creer con tu mente, pero no con tu corazón. ¿Cuántos están creyendo con su corazón ahora? Amén. Creer con su corazón, porque eso es lo que trae resultados a la vida. Si no, ¿sabes lo que va a pasar? Lo que pasó, Juan dijo el domingo pasado. Recibes la palabra y nomás se cierra la puerta. ¿Qué pasa? Dijo, es robada la palabra. Es robada la palabra. Te digo algo. Yo dije, pero Señor, ahí todos escuchamos la palabra, y Nínive estaba en ignorancia porque no escuchaba la palabra, y el Espíritu Santo habló en mi vida. Sí, lamentablemente así están muchos, aunque todos los domingos llegan a escuchar la palabra, pero no tienen palabra. Escuchan la palabra, pero no tienen palabra en su corazón, porque siempre es robada de su mente antes que llegue a su corazón. Eso es triste, hermano. Misericordia, Señor, por nosotros. Misericordia, Señor, por nosotros. Creyeron en su corazón, recibieron y actuaron. Y hoy quiero volver a Romanos capítulo 10. En el mismo capítulo, en lo que estábamos leyendo, donde dice en el versículo 16. Vamos al 15 otra vez para familiarizarnos con lo que estábamos leyendo. Dice así: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. 16, léalo fuerte. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ese es el problema. Mira, dice que Pablo está diciendo, no todos obedecen. No todos obedecen. Hermano, ¿de cuáles te vas a quedar tú? ¿De los que obedecen o los que desobedecen? Tal vez ahora estés desobedeciendo la palabra, pero yo te invito ahora a que seamos como el pueblo de Nínive, que reaccionó de una manera correcta a la palabra de Dios, y dejemos que el Espíritu Santo haga esa obra en nosotros para ser transformados de adentro hacia afuera, hermanos, y dejemos de vivir la vida desordenada que muchas veces tenemos, en el nombre de Cristo Jesús. Mas no todos obedecieron al evangelio. Mira, pero en este caso Nínive creyó a la palabra de Dios. Y algo que me impacta, y esto, wow, hemos estado hablando de principios de Dios, y esto lo vamos a continuar en el nombre de Cristo Jesús. Mira lo que dice en Jonás capítulo 3 versículo 5 en adelante, una vez más. Y dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y empezaron a reaccionar, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y aquí me encanta, 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Y aquí me encanta, versículo 7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, ¿qué dijo? Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Mira que Jonás, él decía, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Entonces,
al pueblo de Nínive recibir la palabra de Dios, ¿quién es el que hace la obra dentro del corazón de nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo provocó, diga conmigo, convicción de pecado. Él es el que dice, Él convencerá al mundo de pecado, justicia, juicio. Entonces Él convenció al rey de Nínive que estaban viviendo en pecado, porque ahora lo que ellos miraban bien, hoy el rey de Nínive está diciendo, conviértase cada uno de su mal camino. El camino que a ellos les gustaba y se deleitaba, hoy lo miran mal. Lo detesta ahora. Y ese es el punto que el Espíritu Santo nos quiere llevar. La vida de pecado, verla después cuando hay transformación, lo que pensabas y sentías que era bien y disfrutabas hacerlo, hoy lo aborreces. Y lo llamas por su nombre. Mal camino. Y algo que me encanta, hermano. La Biblia dice en el versículo 6 nuevamente, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Llegó la noticia hasta el rey. Diga conmigo, rey. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, él, lo que hablara de ahí para entonces, se convertiría en ley. Y eso me encantó. Se convertiría en un principio para que todo el pueblo de Nínive lo practicara. Saben que las cosas, cuando se convierten en ley, tienen un poder y una autoridad en el mundo espiritual. Llegó a las manos del rey porque era el único que podía convertir una orden en ley y en un principio. Y llegó la noticia, llegó el evangelio, llegó la buena nueva al rey. Y el rey usó su autoridad. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Entonces vamos a usar la autoridad de rey, no para hacer lo que nosotros queramos, porque el rey usó aquí su autoridad para convertir este principio y hacer que todo el pueblo practicara esto. ¿Cuál fue la ley que mandó? Volvemos a leer el versículo 7. ¿Por qué digo que se convirtió en una ley? E hizo proclamar y anunciar en Nínive. E hizo, ¿es voluntario o orden? Ya no era una idea, era un precepto. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato o por decisión o por voluntariedad. Por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, la obra del Espíritu Santo, de la rapiña que hay en sus manos. Mira cómo le llama ahora a lo que antes se deleitaban haciéndolo, quizá. La rapiña de sus malas obras, para lo que sus manos utilizan. Eso se llama convicción del Espíritu Santo. Pero uno se puede, siempre hemos aprendido, nos podemos quedar como convencidos, pero sin tomar una decisión. Cuando tú recibes el evangelio de las buenas nuevas de salvación, lo recibes en tu corazón, en tu casa, oh hermano, en tu casa puedes tener autoridad y guiar a tu familia, guiar a los que están dentro a buscar fuertemente del Señor. Y empiezas a quitar prácticas que hacías antes. Un ejemplo: ¿cuánto le gusta ver películas sábado en la noche? ¿A alguien puede le gustarle eso? Pastor John dice: a mí también me encanta. Pero cuando hay una necesidad espiritual, ¿sabe que usted puede, ¿cómo se dice? Sustituir noche de película por noche de búsqueda del Señor con mi familia.
noche de lectura de la palabra, noche de oración con mi familia. ¿Te imaginas qué triste sería para mí venir los martes y dirigirlos a oración a ustedes y no hacerlo yo en mi casa? Y eso sería no, hijo, what do you think? Should we pray now? Hijo, ¿qué piensa? ¿Oramos ahora? No, es decirle, hijos, vamos a orar en este momento. Hijos, apágueme la televisión, vamos a leer. Claro que no lo vas a hacer con una ahora y apenas empezar, no. Hijos, vamos a leer la palabra de Dios, a ver qué Dios nos quiere decir. Vamos a orar, tenemos tiempo de no hablar. ¿Sabe que la comunión en familia, hermano? Dígamelo a mí, comunión con mi familia, cuando empezamos a abrir nuestro corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo estás, Mateo? Y empezamos a descubrir cosas que habían y cancelamos y rompemos cosas que están ahí. Hermanos, es muy importante hacer movimientos radicales y necesarios en tiempos malos. Así que si usted necesita sustituir el deleite por la búsqueda del Señor, hágalo. Hágalo. Busque al Señor con todo su corazón y va a ver lo que Dios hace con su familia. Busque, sustituya lo que hay que sustituir, cancele lo que hay que cancelar. En un momento mira, cuando hay un desastre, por ejemplo, cuando hace no sé cuántos años hubo un desastre sobrenatural aquí en Florida, tremendo. Y muchas personas vinieron a Georgia para refugiarse. Otras personas se mudan para otros estados para refugiarse. Acontecimientos naturales. Tienes que mudarte de lugar. Pero cuando es espiritual, no es el lugar. Tienes que mudar tu pensamiento, tu corazón. Tiene que haber transformación dentro de ti. No es mudarse del lugar. Si dicen, va a caer aquí algo natural y vámonos, nos vamos para otra ciudad, para otra casa. Pero cuando es espiritual, hermano, no te podrás escapar de la mano del Señor. Dice el Señor que si nos escondemos donde sea, en las estrellas, abajo del mar, allí nos encontrará el Señor. Por lo tanto, si tu mudanza tiene que ser espiritual, no pienses en cambiarte de lugar. Cambia tu manera de pensar. ¿Cuál es el nombre de cambiar la manera de pensar? Arrepentimiento. Gracias, hermano. Arrepentimiento. Cambio de manera de pensar, no de lugar físico. Pero la verdad que cambiar de lugar físico es lo más fácil. ¿Cuántos creen que es fácil cambiar lugar físico? La verdad no, cuesta también. Esa mudanza. ¿No se han dado cuenta que uno ve ahí en la casa, ¿verdad? Y ve el televisor y las cositas, el mueble donde está, y a la hora de mudarse, 3 camionadas, porque te das cuenta de todo lo que en realidad hay dentro de tu casa. Cuando decides mudar tu pensamiento, te das cuenta de todo lo que hay en el corazón y dices, realmente necesito un nuevo corazón. A veces en nuestras casas hay mucha basura innecesaria. De igual manera en nuestra vida hay cosas innecesarias, hermanos. Hay cosas innecesarias. Por lo tanto, sustituye el tiempo del deleite, si es necesario, para el tiempo de búsqueda del Señor. Vamos a llamar las cosas como son. ¿Qué les parece si llamamos las cosas como son? Ok, por un amén lo voy a hacer. Y si no hubieran dicho amén, igual lo iba a hacer. Gálatas capítulo 5. ¿Cuál era la situación de Nínive? Porque no quiero dejarlo solo con una vida de maldad, que dice ahí que vivían una vida de maldad. Quiero que hablemos bien. Gálatas capítulo 5. Versículo 17 en adelante.
Gálatas 5, 17 en adelante. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Descansemos. Sigamos. Orgías, y ya estábamos cerca, mira. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes. ¿Cuántas veces lo había dicho Pablo? No sabemos. Lo único que sabemos es que ya lo había dicho antes. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué es practicar? Diga conmigo un estilo de vida. ¿Qué tenía Nínive entonces? De pecado. Un estilo de vida de pecado. En donde practicaban cada una de estas cosas. Dice la palabra que la palabra, un dicho del mundo. Dice, la práctica hace al maestro. Entonces Nínive tenía maestría en pecado. Nínive tenía maestría en pecado, porque practicaban. Tanto que la practicaba, ¿sabe, hermanos? La práctica del pecado, tarde o temprano llega ante la presencia de Dios, y esa maldad llega y Dios manda un mensaje para rescatarte. La práctica. Herejías. Ahí mencionó herejías. ¿Sabe qué puede ser una herejía? Vivir la vida cristiana con su propia manera de pensar. Con sus propios conceptos. En la célula hablábamos de conceptos. Entonces, Nínive vivía así. En práctica de una vida de pecado. Ellos tenían todo eso. Dígame si sí o no Dios es un Dios misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se imagina dónde se fue a meter el Señor? Mira dónde se fue a meter el Señor. A una ciudad que tanta era la práctica del pecado que la maldad subió delante de él. Entonces envía un mensajero, y este Jonás que ni quería ir, y el juicio viniendo ya, y el Jonás se pone, en Inglaterra decimos, nos ponemos los moños, que no quería ir este hombre. ¿Te imaginas? Y el reloj haciendo, el tiempo recorriendo, y Jonás, yo no quiero ir, yo no voy. Y el tiempo corriendo, y el Nínive necesitando un mensaje. Wow, qué misericordioso es el Señor. ¿Ha tenido misericordia de ti el Señor, hermano? ¿Conscientes que alguna vez has estado como Nínive? ¿Cuántos valientes dicen amén aquí? Amén. ¿Y a cuántos Dios les ha mandado un enviado? Hay personas aquí que, a mí me pareció muy curiosa esta palabra, hay personas que tienen sus predicadores favoritos en el YouTube. Uno de los más populares es alguien que dice, sigo o paro. Si se rieron ya lo conocen. Tremendo hombre de Dios. Pero aún así muchas veces no crees ni así el mensaje. Y a la ciudad de Nínive le llegó a predicar un hombre terco, que estaba siendo desobediente y recién vomitado por un pez. Y Nínive dijo, amén. No vieron el predicador. ¿Qué hizo Nínive? Escuchó. ¿Sabe lo que pasa muchas veces con usted y yo? Miramos quién está predicando. Tiene que oír con fe la palabra de Dios. Nínive
fue rescatado por el mensaje de un hombre que Nínive no tenía ni idea de cómo había llegado ahí. Vomitado por un pez grande, con olor a pescado, dice el hermano. Con olor a pescado llegó este hombre. ¿Y el mensaje cuál era? Nínive será destruida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué decía Jonás? De aquí a 40 días. Wow. O sea que esos 40 días Nínive no merecía estar vivo, ¿verdad? Pero Dios da la gracia, tiempo de gracia para tomar decisiones, para tomar acciones, para accionar en lo que Dios nos está pidiendo hacer. Nínive hizo lo que hizo porque lo hizo dentro del tiempo de Dios. Si a usted y a mí se nos pasa el tiempo, por más que queramos, ya no habrá tiempo. La Biblia dice, habla de personas que se les acabó el tiempo. Procurando, dice, obtenerla, no pudieron más. Hermano y hermana, con temor y temblor te digo, arrepiéntanse y conviértanse en el nombre de Cristo Jesús. Vuelvo a decirlo, arrepintámonos y convertámonos en el nombre de Cristo, porque hay un reloj girando, hay un tiempo. Entregas a tu frase vana. Y mira, dejemos de usar el nombre de Dios en vano. En el tiempo de Dios, no. Si dice no quiero, diga no quiero. Pero no vuelva a decir en el tiempo de Dios, pastor. Si no quiere, no quiere. Agarra fuego y ya. Si no quiere, no quiere. Pero ya no diga esa frase que usa el nombre de Dios en vano. La Biblia dice que no hay que ocupar el nombre de Dios en vano. Y usted y yo pasamos diciendo en el tiempo de Dios. Si hoy oyere, dice la Biblia, la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Nínive escuchó una vez la palabra de Dios, y una ciudad que era tan pecadora abrió sus oídos y su corazón a la voz de Dios. Me encanta. Y el rey usó su autoridad para convertir este principio en ley y hacer que las personas ayunasen. Y les dijo, conviértase cada uno de su mal camino. Hermanos, ¿cuántos han dicho aquí, hoy sí me convierto, hoy sí voy a ir con todo? ¿Cuántos han dicho alguna vez aquí? Yo lo dije muchas veces. Amén, ok. Pero es que Dios no entiende de que le hablemos y le hablemos. Porque en el versículo 9 de Jonás 3 dice así: el rey dijo, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y Dios dice aquí, y vio, y oyó Dios lo que hicieron. ¿Dice así? ¿Y oyó Dios lo que hicieron? Entonces no dice y oyó. Muchas veces nosotros, Padre, hoy sí. Y lloramos y todo. No, pero Dios, ¿qué dice Dios que hizo? Y vio Dios lo que hicieron. Que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué quiere decir? Usaron bien el tiempo que Dios les había dado. Y vio Dios. Lo que me encanta aquí es que ellos ayunaron, se sentaron en ceniza y todos se humillaron y todo. Y muchas veces nosotros ayunamos y no pasa nada, ¿o no? Y lo único que quedamos es con una gran hambre terrible. Que hasta después cuando comemos mal cae la comida porque la agarramos con todo. Ayunamos y hacemos un montón de obras, un montón de cosas, pero si no las hacemos de corazón y con un buen objetivo, no pasará nada en nuestra vida. Mira, Dios no dijo y vio Dios cuánto ayunaron, no, eso fue parte de lo que ellos hicieron. Pero Dios vio el resultado. Dios vio los frutos que se convirtieron
de su mal camino. Entonces, ¿qué pasa? Leímos Gálatas, volvamos a Gálatas entonces. Ya leímos las obras de la carne y cómo estaba viviendo Nínive en grande manera, lo que practicaba. Pero cuando una ciudad, un pueblo, una familia escucha y recibe la palabra de Dios y acciona conforme al Espíritu Santo, entonces viene esto. 22, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu, leamos aquí en pantalla también está, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces Nínive tuvo el fruto del Espíritu, que es la fe, y creyeron en la palabra de Dios. Mira, hermano, frutos, eso es lo que quiere producir. Cuando hay frutos, no tienes que esforzar la cosa, porque bien está la palabra, son frutos que ya están dentro de ti. El árbol se planta la semilla y se riega, pero después no tienes que obligarla a empezar a hacerle el mango si es un árbol de mango. Él solo va a dar el fruto de mango. Él solo va a dar el fruto, porque ya está en él la semilla, y no solo llegó, sino que se quedó. Llegó para quedarse y hacer una obra dentro del que la recibió. Hermanos, deja que la palabra llegue a tu corazón. Proponte. Tienes que proponerte, hermano. Despójate de lo que hay que despojarse en el nombre de Cristo Jesús. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Déjame buscar este verso. Sí, es otro. Jesucristo, ¿sabes? Pasas de ser mal ejemplo a buen ejemplo. Nínive no era un buen ejemplo aquí, de una ciudad, un pueblo a seguir, o era, antes de recibir la palabra, no era. Era un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Pero mire lo que dice Mateo, capítulo 12, versículo 41. Lo dice el Rey de Reyes, el Señor de Señores, palabras de Cristo Jesús. Mateo 12, versículo 41. Este es Jesús hablando, ¿ok? Los hombres ¿de quién? De Nínive. ¿De qué ciudad estamos hablando? Se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, en este lugar. Mira, de mal ejemplo a ser un buen ejemplo. Cristo Jesús puso aquí a Nínive y puso aquí a la generación que estaba hablando, a la que estaba hablando en ese momento. Años, muchos años, cientos de años después. Y Jesús dijo: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Era el mismo Jesucristo y muchos no le creían. Así que diga conmigo: no es el predicador, soy yo, diga. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es el predicador, hermanos. No es. Un burrito le dijo a aquel hombre una palabra. Y mayor que Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Por eso te digo, la reacción del hombre a la palabra de Dios. ¿Cómo reaccionas a la palabra de Cristo Jesús? ¿Cómo estás reaccionando a la palabra de Dios?
¿Te imaginas el rey que hubiera rechazado y en vez de hacer un decreto de que vamos a hacer esto y esto, vamos a apartarnos de nuestro mal camino y todo, hubiera dicho, ¿quién le va a creer a este hombre? Hubiera seguido siendo rey en su trono, bien vestido y todo, pero en 40 días iba a ser destruido. ¿De qué sirve ser un rey? ¿De qué sirve tener una buena posición? ¿De qué sirve ganar el mundo, dice la palabra, si perdieres tu alma? ¿De qué servía seguir en el trono para el rey? Hermano, ¿de qué sirve estar en tu comodidad o en tus deleites y todo si al final perdieres tu alma? Se perdiera. Así que reacciona mientras hay tiempo. Yo quiero que te pongas sobre tus pies porque quiero orar. Quiero ocupar estos minutos para que clamemos. Una de las cosas que hizo Nínive fue clamar. Una de las cosas que Nínive hizo fue clamar a Dios fuertemente. Marlene, ¿puede ayudarme con el piano, por favor? Y toda persona que está escuchando aquí, Dios ha cumplido contigo. Te ha mandado un predicador, un mensaje, instrucciones, su Espíritu Santo que te convence de la vida de pecado, de la vida de mal, y te abre la puerta para entrar. Dios ha cumplido. Dios cumplió. El orden de Dios para salvar está cumplido. Hoy a quien le falta recibir y reaccionar es a ti y a mí. Es a ti y a mí. Y mira, fue un pueblo que fue usado como ejemplo para la generación rebelde. Mira lo que dice. Voy a ir yo, no tienes que ir tú. Bueno, sí, Jimmy, pon Romanos 10. Hay un tiempo, hermanos. Hay un tiempo. Hay un tiempo. Pero el tiempo se acaba. 40 días era para Nínive. Mira la misericordia. Tal vez tú hayas estado tan desanimado que no has ni buscado al Señor. Tal vez tú has estado tan frío que ni has preguntado por el Señor, ni has tomado la Biblia, no has orado. Tal vez tú has estado diciendo, en vez de ir, quizás ya no voy a seguir. Es posible que has estado así. Muchos pasamos por esa tragedia, porque es una tragedia al pensar así. Tal vez dice, ya voy a renunciar y ya no quiero nada. Mira hasta dónde llega la misericordia de Dios. Romanos 10, versículo 18 en adelante. Pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Llegó a Nínive, llegó a tu casa la palabra, la voz, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Pero digo, ¿puedes ponerlo un poco más pequeña la letra? Ok, lo leo aquí. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, leamos juntos: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Nínive era pueblo de Dios. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Nínive era un pueblo insensato. Hemos estado nosotros muchas veces como un pueblo insensato. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Mantente ahí, Jimmy. Vuelve ahí mantente. Por eso te digo, tal vez ni has estado preguntando por el Señor, ni buscando, pero Dios se manifiesta a ti.
pero se manifiesta con un mensaje: vuelve a mí y dame tu corazón y libra tu vida, libra tu familia, salva tu familia, salva tu generación, porque esa generación fue salvada. Pero déjame decirte algo triste: Nínive, eventualmente, los estudiosos calculan 140 años después, Nínive terminó siendo destruida. Pero esa generación fue salva, la que escuchó el mensaje del profeta Jonás. ¿Cuántos desanimados están aquí? ¿Cuántos desanimados han estado aquí? ¿Cuántos atribulados? ¿Cuántos valientes dicen: yo he estado muy desanimado? Es difícil decir eso. Es difícil reconocer. Fui hallado de los que no me buscaban. ¿No te pasa de que muchas veces buscamos, ayunamos y dices: y nada acontece, pastor? No hay cambio en mi vida, no hay nada. Tienes que hacerlo de corazón, hermano. Entrega tu vida al Señor realmente. Renuncia al camino de maldad y llámalo por cómo es. Y entrégate de corazón. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Sigue. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Sabes cuál es la tristeza muchas veces? Que te vas a tu casa y en vez de recibir la palabra la contradices con tus ideas, con tus conceptos. Es que allá en Alemania me enseñaron así. Es que allá en Suiza, cuando viví en Suiza, en the church o en Suiza, me enseñaban así. Es que allá en Guatemala, Honduras, El Salvador, México, es que ya me enseñaron así. Y no abres tu corazón a la verdad de Dios. Mantienes tu corazón cerrado. Te mantienes firme en tus ideas. Estás viendo que tus ideas te llevan de derrota en derrota, pero mantienes firme para no doblegar el orgullo. Ese rey era un rey, hermanitos, y no le importó. Dice que se levantó de su silla, se quitó sus vestidos reales y se sentó sobre ceniza. Se humilló ese hombre, se hizo como el resto del pueblo. Y tú y yo, que una silla tenemos y ni la silla del trono de nuestra casa queremos dejar. Tus ideas no te salvan. El plan de Dios te salva. Tus ideas te mantendrán de domingo en domingo. El plan de Dios te convertirá en lo que fuiste llamado a ser. El plan de Dios te transformará de dentro hacia afuera. Oh, hermano. Pero en cuanto a Israel, dice: me manifesté y levanté mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué decía en Gálatas 5 acerca de las obras de la carne? Hechicería, ¿no? ¿Decía hechicería o no? ¿Y la rebeldía a qué es semejante? Al pecado de hechicería, conforme a la palabra. La rebelión es como el pecado de hechicería, dice la palabra. Allá está: idolatría, hechicería, enemistades. Mira cómo es Dios, hermano. Nosotros decimos pecaditos y pecados grandes. No hay. De la hechicería se pasó ¿a dónde? A enemistades. Es como a simple vista es como que se fue así. Hechicerías, enemistades. No. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos,
iras, y el avión siguió firme. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Bien que Pablo sintió que no íbamos a cansar leyendo todo, ¿eh? Porque resumió diciendo: y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán. ¿Nínive iba a heredar el reino de Dios? No. Pero al convertirse y apartarse de su mal camino, y Dios vio, no oyó que lo iban a hacer, hoy lo hago, no, Él vio resultados. Dice la palabra: por sus frutos, diga conmigo, por mis frutos seré conocido, no por lo que digo. Dígame uno de los frutos, Manester, uno de los frutos: paciencia. Otro, ¿ah? Benignidad. Benigno, ¿alguien sabe qué es benignidad, hermano? Benignidad es cuando usted no paga un mal por un mal, sino que por un mal usted paga un bien. Tiene que haber transformación para hacer eso, ¿eh? Porque lo normal es trompada por trompada, patada por patada, mal por mal. En Dios, no. Usted paga con un Dios te bendiga a una maldición. Y reprende en el mundo espiritual. Amor. Gozo. Gozo es muy diferente que alegría, ¿sabía? O felicidad. La felicidad es pasajera. Si hay en la cuenta, I'm happy, estoy feliz. O si todo fluye como yo quiero, estoy feliz. El gozo es perpetuo. La Biblia dice: y yo pondré gozo perpetuo sobre sus cabezas. Fruto, fruto. Gozo, paz. También la paz del mundo es conforme así hay también. O si todo va saliendo bien. Pero la paz que Dios da, dice que yo no doy la paz como el mundo la da. La paz de Dios, dice, sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Es decir, toda humanidad, todo pensamiento humano. Benignidad, bondad, fe. La bondad se da porque se merece o porque por gracia. Es por gracia, hermano. Usted es bondadoso. Contra tales cosas, mansedumbre, templanza. Mansedumbre, vamos a poner un ejemplo: alguien que se deje llevar, manejar por el Señor. Alguien que ya no se pone duro. Contra tales cosas no hay ley. ¿Quieres renunciar a una naturaleza de pecado y obtener la naturaleza del reino de los cielos, que te hace ser hijo y partícipe del reino de los cielos? Porque, hermano, yo te digo, pudimos haber estado pensando que éramos cuando no éramos. Telling you, te digo, podemos haber pensado que éramos, y al filtro de la palabra ver que mi vida ha sido una práctica de rebeldía, desobediencia, contradicción, y decir: ¿cómo voy a ser considerado un hijo de Dios si estoy así? Pero hoy escuchaste el mensaje y tienes la oportunidad de reaccionar. Así que todo el mundo orando, y como Nínive aquí, Jonás solo dijo: Nínive será destruida en 40 días, y después el rey se encargó de predicar el evangelio. ¿Sabías que el rey fue el que se encargó? Jonás no dijo: arrepiéntanse, él solo dijo: será destruida. El que terminó predicando el evangelio por dirección del Espíritu Santo, por lo que había hecho el Espíritu Santo en él primero, fue el rey. Así que es tu responsabilidad de tomar esas decisiones en tu pueblo y hacerlas ley para que se cumplan dentro de tu casa, para que tengan peso y autoridad en el mundo espiritual.